sus tres ramas, con tronco brachiocefálico, la carótida izquierda y la subclave izquierda. Luego sigue la aorta torácica descendente. Atraviesa el diafragma y se convierte en aorta abdominal. La aorta abdominal tiene dos porciones, una la porción encima de las renales, la suprarrenal, y otra debajo de las renales, la infrarrenal. Entonces ese es el trayecto de la aorta en todo su recorrido. La aorta ascendente está dentro del saco pericárdico, ¿no? Luego sigue el callado de la aorta con sus tres ramas, el tronco brachocefálico derecho, con la subclavia derecha y la carótida primitiva derecha, la carótida primitiva izquierda y luego la subclavia izquierda. Aquí tenemos la aorta torácica descendente, atraviesa el diafragma y se convierte en aorta abdominal. La torácica descendente se ve por el lado izquierdo, por una toracotomía izquierda. Una porción de la aorta torácica es el istmo de la aorta. El istmo de la aorta es la aorta comprendida entre el ligamento arterioso y la arteria subclave izquierda. Ese ligamento, ese istmo de la aorta. ¿Por qué es importante el istmo de la aorta? Porque es una porción fija de la aorta. Mientras la aorta ascendente y callado de la aorta son unas estructuras móviles, el istmo es una estructura fija. Entonces, cuando una persona sufre un accidente de tránsito, va en su carro a gran velocidad e impacta en forma violenta, hay un movimiento de aceleración y desaceleración en la aorta, y la aorta se rompe generalmente en el punto donde está fijo, que es en el istmo de la aorta. Entonces, la disección de la aorta es una separación de la pared arterial entre sus capas íntima y adventicia por una gran cantidad de sangre. O sea, se rompe la aorta, generalmente la íntima, la sangre entra por el espacio que está comprendido entre la íntima y la adventicia. Es un desgarro o ruptura de la íntima con creación de falso lumen y extensión anterógrada y retrógrada de la disección. Esto no es aneurisma de aorta, es una disección aórtica, que es una separación de la capa de la aorta. Acá tenemos un paciente que ha sufrido un accidente de tránsito, digamos que tiene una gran opacidad en el mediastino superior, se hace una tomografía, se ve que existe una disección de aorta, una separación entre la capa íntima y la adventicia por un hematoma disecante de la aorta, digamos, torácica descendente. Cuando la aorta torácica descendente se clampa por una agresión, por un chavetazo, por una agresión de la aorta, uno debe clampar para hacer la reparación de la aorta. Si uno lo hace mucho tiempo de clampado, la aorta torácica descendente puede provocar isquemia de la médula espinal y el paciente terminar parapléjico, o puede, si la aorta también está muy pinzada mucho tiempo, puede provocar insuficiencia renal aguda. La arteria de Adam-Kiewicz, que es una arteria radicular magna, la arteria más importante de la médula espinal, nace a nivel de la aorta torácica descendente. Entonces, el clampeo de la aorta, cuando es más de 30 minutos, hay un riesgo alto de producir paraplegia después del clampado. Entonces, el clampaje de la aorta torácica descendente debe ser por lo menos debajo de 30 minutos. Entonces, un riesgo de producir paraplegia por clampeo de la aorta torácica descendente es cuando existe un clampeo mayor de 30 minutos. Cuando se opera con aneurisma de la aorta torácica descendente, generalmente se emplea una técnica especial de circulación extracorpórea que se llama el bypass atrio izquierdo femoral, en el cual se saca la sangre de la avícola izquierda hacia la máquina de circulación extracorpórea, se inyecta por la aorta, por la arteria femoral. Entonces la parte inferior del cuerpo es irrigado por la máquina y la parte superior del cuerpo por el corazón que bombea la sangre hacia arriba. Entonces se clampa el aneurisma por encima y por debajo y se hace el tratamiento quirúrgico. Un aneurisma de la aorta torácica descendente, su reparación empleando el bypass atrio izquierdo femoral. La aorta abdominal tiene dos porciones, la porción encima de las renales,
donde está el tronco celíaco principalmente y la mesentérica superior, y debajo de las renales, que tenemos las arterias lumbares y la arteria mesentérica inferior. La aorta suprarrenal es una porción que está escondida por el duodeno, el páncreas, el estómago, que es difícil abordar la aorta suprarrenal. En cambio, la aorta infrarrenal es mucho más fácil, se levanta el intestino delgado y se observa la aorta infrarrenal. Los traumatismos de la aorta suprarrenal son traumatismos graves que generalmente llevan a la muerte por el difícil de abordaje. En cambio, el aneurisma cuando existe un traumatismo de la aorta infrarrenal es más fácil porque es más fácil de llegar. Entonces, la aorta, digamos, tiene una presión interior, que es la presión arterial, que está soportada en las paredes por una pared, digamos, de la pared arterial, que es una pared dura. Cuando esta pared se debilita por la aterosclerosis, puede formar un aneurisma. La pared arterial tiene 3 capas: la capa íntima, la media y la adventicia. Aneurisma es una dilatación permanente y localizada de una arteria que tiene al menos el 50% de aumento en el diámetro comparado con el diámetro normal de la arteria en cuestión. La aorta abdominal mide normalmente 2 centímetros. Para que se llame aneurisma tiene que ser el 50% mayor de este diámetro, o sea, mayor de 3 centímetros, para que se llame aneurisma. Acá tenemos una dilatación de la aorta, un aneurisma, ¿no? Lo normal es de 2 a 2.5. Cuando es mayor de 3 centímetros ya se llama aneurisma, y cuanto mayor es el diámetro del aneurisma, más fácil de romperse el aneurisma y provocar la muerte de la persona. Para que se llame aneurisma, tiene que ser dilatada las 3 capas: la íntima, la media y la adventicia. Cuando solamente se dilata una capa, es falso aneurisma o pseudoaneurisma. El aneurisma puede ser en forma fusiforme, en forma sacular, en forma fusiforme sacular. Tenemos un saco y un cuello. El cuello es la parte entre lo normal y la dilatación. La mayor frecuencia de aneurismas de la aorta es a nivel de la aorta infrarrenal. El 75% de los aneurismas está localizado en la aorta infrarrenal. Le sigue la aorta ascendente, ¿no?, con el 10%. La mayor frecuencia es aneurisma debajo de las renales. La etiología de los aneurismas generalmente es ateroscleróticos, por aterosclerosis. Para que se llame aneurisma de la aorta abdominal, tiene que tener un incremento en el diámetro mayor de 3 centímetros. Esto aumenta con la edad de la persona, más frecuente en hombres que en mujeres, mayores de 50 años, relación de hombres con mujeres de 5 a 1. La mayor frecuencia de los aneurismas es en la aorta infrarrenal. Mayores de 65 años, en hombres, fumadores, hipertensos y con historia familiar de aneurisma. El diagnóstico, generalmente, cuando es asintomático, se hace por medio de una ecografía, de un examen del abdomen en una persona que tiene factor de riesgo vascular, un hipertenso, un diabético, un fumador. Se le palpa el abdomen, se encuentra una bola que late, y se le manda a hacer una ecografía y se encuentra el aneurisma. Entonces, el diagnóstico es fácil, sencillo. Se debe palpar el abdomen a todo paciente con factor de riesgo vascular para ver si tiene esta bola que late. Y si tiene esa bola que late, se manda a hacer una ecografía. La ecografía detecta el aneurisma de la aorta. El aneurisma, generalmente el diagnóstico es incidental, ¿no? A veces se hace una ecografía a una persona que tiene un problema de vesícula, un problema que tiene gástrico, se hace una ecografía y se encuentra el aneurisma. Es una bomba de tiempo porque hay riesgo de ruptura y el paciente se puede morir. Los factores de riesgo más frecuentes en el tabaco, el 85%, la hipertensión arterial, 60%,
o cuando tienen elevado el colesterol, y también la herencia. Los hombres son mucho más frecuentes que las mujeres, aneurisma. Son frecuentes en los pacientes que tienen factor de riesgo vascular. Son más frecuentes en los fumadores que en los no fumadores, comparativamente, y son más frecuentes en la época avanzada de la vida. El 75% son asintomáticos en el momento del diagnóstico. Son hallazgos casuales durante la exploración física rutinaria de un paciente con masa pulsátil. Va frecuentemente como resultado de empleo de técnicas diagnósticas, radiografía, ecografía o tomografía de señal computarizada con motivo de otra patología. Un paciente con una masa pulsátil abdominal. El diagnóstico se hace por medio de un eco, una ecografía Doppler, una tomografía de señal computarizada, una resonancia magnética o una ortografía. Una resonancia magnética que se hace a un paciente, un aneurisma de la aorta. La prevalencia aumenta dramáticamente con la edad. La ruptura es una de las situaciones de emergencia más dramáticas en medicina. La cirugía electiva presenta una mortalidad baja, del 5%, pero cuando el aneurisma está roto, la mortalidad aumenta más del 50%. La ruptura es la principal complicación de la aorta, del aneurisma de la aorta abdominal. La segunda complicación es la atorembolia. O sea, se desprende la placa de ateroma de la aorta y se va hacia la parte distal, provocando una obstrucción arterial aguda. El factor más importante de ruptura es el tamaño del aneurisma. Cuanto más grande es el aneurisma, más fácil de romperse. El embolismo de un aneurisma de la aorta abdominal puede provocar una obstrucción arterial aguda. Cuanto más grande es el aneurisma, más fácil de romperse el aneurisma. ¿Cuándo operar? Diámetro mayor o igual a 5.5 centímetros. Cuando es sintomático y cuando está complicado. Puede realizarse el tratamiento, la reparación quirúrgica abierta o el tratamiento endovascular. Va a depender de la anatomía individual y de los factores secundarios como la edad del paciente y los riesgos asociados a la anestesia y la cirugía. El aneurisma abdominal roto se diagnostica por un dolor abdominal, por una masa pulsátil abdominal y por hipotensión arterial. Esa forma de diagnosticar un aneurisma roto. Dolor abdominal, una masa pulsátil y una hipotensión arterial. Alberto Einstein murió por un aneurisma roto. Dolor abdominal súbito, con intensidad creciente hacia los flancos o región lumbar, hipotensión arterial y masa pulsátil. Es una patología mortal que afecta mayormente a los hombres sobre los 75 años. Su diagnóstico precoz es de suma importancia para evitar complicaciones de ruptura. El principal método de diagnóstico es la ecografía de la aorta abdominal. Cuando el aneurisma está roto, lo mejor es la tomografía axial computarizada. La sintomatología del aneurisma roto puede confundirse con un abdomen agudo, lo que dificulta y retrasa el diagnóstico. Entonces hay dolor abdominal, masa pulsátil y hipotensión arterial en un aneurisma roto. Tenemos un aneurisma roto, la aorta y toda la extravasación de sangre en el retroperitoneal. La muerte, cuando el paciente está con choque hipovolémico y sin choque hipovolémico. Cuando está con choque hipovolémico, muerte 80%. Sin choque hipovolémico, la muerte 30%. El 30 al 40, 50% mueren antes de llegar al hospital, cuando está roto. Del 30 al 40% mueren por no ser operados. El 40 al 50% mueren en la sala de operaciones. O sea, hay una mortalidad alta, de 80-90% del aneurisma abdominal roto. Por eso es muy importante hacer el diagnóstico
digamos, en una fase asintomática, cuando se puede operar en forma electiva, en que la mortalidad baja al 5%. Tratamiento abierto, una incisión abdominal, abriendo el aneurisma, colocando un injerto, y un tratamiento endovascular. En forma abierta, tratamiento endovascular. Abierta, una incisión amplia, y una incisión, una reparación endovascular solamente con una punción. Charles Dubos, un francés, en el año 51 fue el que ideó la técnica de la cirugía abierta. El tratamiento endovascular se prefieren al paciente de alto riesgo quirúrgico, adecuada anatomía, con corta expectativa de vida. Cirugía abierta, riesgo quirúrgico no alto, anatomía inadecuada, larga expectativa de vida. Una cirugía abierta, ¿no? Se pone un injerto de Dacron. Una cirugía abierta, una incisión amplia en el abdomen para exponer la aorta abdominal y poner un injerto. El tratamiento endovascular es menos invasivo, menor mortalidad, pero la durabilidad del injerto está, digamos, no dura mucho. De repente hay que colocar otro injerto más adelante. Juan Carlos Parodi, un argentino que trabajaba en Estados Unidos, fue el que ideó la técnica endovascular. El tratamiento endovascular se hace por una punción en la región inguinal. Se coloca un injerto endovascular, una prótesis. Tratamiento endovascular. Tratamiento endovascular, alto éxito técnico, menor tiempo operatorio, no hay laparotomía, no hay manipulación intestinal, no se pinza la aorta, menor incidencia de ilio postoperatorio y no se requiere sangre, mejor control del dolor postoperatorio, menor estancia en UCI, menor estancia hospitalaria y menor mortalidad. Entonces, los pacientes que tienen masa pulsátil abdominal, tienen mayor de 65 años, historia de fumador, historia familiar de aneurisma, son los rasgos clínicos del aneurisma de la aorta abdominal. Se le hace una ecografía en abdominal. Si el diámetro es menor de 5.5 centímetros, se observa, y si es mayor de 5.5 centímetros, se indica que cirugía. Conclusiones. El examen físico y la ecografía son suficientes para el diagnóstico. Aneurisma menor de 5.5 se controla cada año o 6 meses. Si es mayor de 5.5 centímetros y sintomático, se opera. Tratamiento endovascular es el futuro. A todo paciente hombre con mayor de 50 años que padece hipertensión arterial o es fumador, debe examinarse el abdomen buscando aneurisma de aorta abdominal. Todo paciente que viene a emergencia con dolor abdominal e hipotensión arterial, sospechar aneurisma abdominal roto. Dentro de la patología arterial, los aneurismas son dilataciones de las arterias que se producen por una degeneración de la pared, pierde consistencia, y por la tensión que a las arterias llevan en la tensión del organismo, se produce una dilatación de ciertas áreas en la que la más habitual suele ser por debajo de las renales, lo que es la aorta, que es la arteria principal del organismo que sale del corazón y nos distribuye la sangre al resto del cuerpo, y es por debajo de las renales, justo por esa hipertensión y porque el punto de mayor presión
suele estar, como en toda bifurcación, en ese punto, por esa debilidad de la pared se va ensanchando. Sobre un calibre que en condiciones normales debe tener entre 2 a 2,5 centímetros, alcanzan calibres de más de 5, 6, 7, 8 centímetros de tamaño. ¿Qué riesgos puede tener cuando se tiene una dilatación de aorta? Primero, romperse, como un globo, cosa que ocurre relativamente frecuente y que en estudios a nivel europeo y a nivel de lo que es la sociedad occidental, aproximadamente tenemos como unos 1000 casos por millón de habitantes. Eso quiere decir que en España, con un país de 42 millones, tenemos 40.000 personas con riesgo de aneurismas de aorta y de romperse. Deben de saber que el 50% de esos pacientes que sufren eso, sufren una muerte súbita porque se rompe la arteria y el 50% no nos llega a los hospitales. Por lo tanto, muchos de ellos no se hacen necropsias y no se sabe que se han muerto de ello. Pero en países occidentales que hacen esos estudios de necropsia, se tienen 1000 casos por millón de habitantes. Por lo tanto, es importante, por ecografía, diagnosticarse a partir de los 50, 60 años, cuando empezamos a tener como ser humano hipertensión, el diagnosticarse de forma precoz esa aorta. Por una ecografía abdominal podemos saber perfectamente el calibre que tenemos. Por lo tanto, es muy fácil y barato el diagnosticarse este tipo de pacientes. Esta es una cirugía que se inició a nivel mundial como hace 40 años. Entenderán que frente a una arteria que ya estaba dilatada, que estaba degenerada, la teníamos que sustituir y poníamos como una especie de prótesis más o menos textiles que sustituían a esas arterias. Cirugía que era una cirugía en abierto, abríamos al paciente como en canal, como si fueran los corderos para que ustedes nos entiendan, y entonces sustituíamos esas arterias por esas prótesis. Resultados que eran bastante buenos porque tenían una mortalidad muy escasa, partiendo de la base que eran pacientes de elevada edad y con factores de riesgo importantes como podía ser hipertensión, colesterol, diabetes, etc. Por lo tanto, tenía unos muy buenos resultados. Pero hace aproximadamente también como unos 20 años se desarrollaron técnicas endovasculares en las que por punción se introduce los catéteres y los podemos tratar por punción y con anestesia local, con unas hospitalizaciones de 24 horas y al día siguiente el enfermo se cura. Puede tardar aproximadamente como una hora y lo que se hace es sustituir por dentro una prótesis, por lo tanto el riesgo de rotura de esa dilatación desaparece. Por lo tanto, ya tenemos experiencia de cerca de 20 años con resultados iguales o semejantes a cuando lo sustituíamos en abierto. Por lo tanto, la tendencia actualmente de los procedimientos, siempre que se puede, es tratamiento endovascular. Por lo tanto, el enfermo, como mucho a las 24 horas, se puede ir a casa. No hay prácticamente ningún tipo de sangrado y la recuperación del enfermo es de inmediato. El riesgo de rotura, como he comentado anteriormente, es el 50% de esos pacientes. Estamos hablando de 1000 pacientes por millón, pues le quitamos el riesgo de rotura y de muerte. Dentro de la patología arterial, ¿qué es un aneurismo de aorta? Un aneurisma de aorta abdominal es una dilatación de la porción abdominal de la aorta, que es la arteria principal del cuerpo, a partir de la cual nacen el resto de las arterias. A efectos prácticos podemos decir que se considera aneurismática cuando mide más de 3 centímetros. La causa de esta dilatación de la aorta es la debilidad de la pared, y este hecho está relacionado con el envejecimiento de la persona y con la aterosclerosis. Habitualmente es una enfermedad asintomática y solo da síntomas cuando se complica, lo que ocasiona una situación de urgencia por las consecuencias que pueden derivarse. De hecho, la complicación más fuerte y también la más temida es la ruptura de este aneurisma, que ocasiona una mortalidad de hasta un 80% de los casos. Y muchas de estas muertes
son antes de que el paciente pueda llegar al hospital. Por lo tanto, cuando se detecta un aneurisma de aorta abdominal, es conveniente que siempre sea visto por el especialista. La detección del aneurisma de aorta abdominal es relativamente sencilla. A través de una ecografía abdominal se puede detectar. Al tratarse de una enfermedad asintomática, muchas veces los pacientes vienen derivados de otros especialistas, de otros compañeros que, en el estudio de su patología para hacerse otras pruebas, se ha detectado de manera casual el aneurisma. El tratamiento del aneurisma depende básicamente de dos factores. Depende del diámetro que alcanza este aneurisma y de si presenta síntomas o no. A grandes rasgos, podemos considerar que si no presenta síntomas y si no alcanza más de 5,5 centímetros de diámetro, la balanza del riesgo-beneficio se declinaría hacia el tratamiento conservador, que consiste en una vigilancia periódica mediante ecografía, por ejemplo, y un control estricto de los factores de riesgo cardiovascular, sobre todo el tabaco y la tensión arterial. También se debería dar, es esencial, una medicación de protección vascular, sobre todo una antiagregación tipo aspirina y una medicación que habitualmente se da por el colesterol, pero que nosotros la damos independientemente de los niveles de colesterol, que serían las estatinas. Por otro lado, cuando aparecen síntomas o supera los 5,5 centímetros de diámetro, aparte de este tratamiento conservador, generalmente se considera necesaria una intervención quirúrgica, ya sea de manera convencional con cirugía abierta o con tratamiento endoinguinal, que sería el tratamiento endovascular. Como el aneurisma es una enfermedad relacionada con el envejecimiento de la persona y con la arteriosclerosis, actualmente la única manera de prevenirlo o de disminuir la probabilidad de sufrirlo sería llevar una vida sana. Y eso pasa por hacer ejercicio regular y, sobre todo, controlarse bien los factores de riesgo cardiovascular, que serían el tabaco, el colesterol, la tensión y la diabetes. Muy bien, ¿alguna pregunta, comentario sobre la clase? Doctor, yo tenía una pregunta. Doctor, bueno, como estamos iniciando cirugía, creo que el enfoque le está dando, digamos, a patologías quirúrgicas, ¿no? O sea, no tanto como yo pensaba desde primero como aprender a operar, sino creo que estamos viendo así como patologías quirúrgicas, ¿no? Aló, sí. Aló, no le escucho. Doctor, ¿ahora sí me escucha? Sí, sí le escucho, sí. ¿Cuál es su pregunta? Ya, doctor, bueno, como recién estamos comenzando cirugía, Sí, pero ¿cuál es el su curso pregunta? ¿Cuál es su pregunta? el curso se está centrando nomás a patologías quirúrgicas. Sí. Eso nomás quería saber yo, doctor. ¿Cuál es Gracias. su nombre usted? Vera González. Vera González, no. Ya. Ajá. Sí, el problema está de que ustedes no van a ser especialistas, pues. Ustedes no van a ser cirujanos vasculares, cardiovasculares, más gran mayoría van a ser de otras especialidades, ¿no? O sea, lo más importante es enfocar, digamos, un paciente que le puede llegar en su consulta, digamos, aún no siendo especialistas, pero pueden derivarlo, ¿no? Entonces, para eso tienen que saber. El paciente que llega con la posibilidad de un aneurisma, tienen que, si lo detectan, tienen que derivarlo a un especialista. Ese es el mensaje de la clase. Que sepan diferenciar, si usted está en una guardia, en una emergencia, llega un paciente con dolor abdominal, hipotensión arterial, sospechar que es un aneurisma, ¿no? Porque a veces el paciente está ahí en la emergencia, están ahí tirados y, digamos, no sospechan de aneurisma y el paciente se muere. Entonces, eso es lo más importante, más que la operación en sí, es, digamos, la clínica del paciente quirúrgico. Doctor, una consulta. Hace mucho hincapié en el tema de la edad. ¿Puede presentarse también en personas menores de 50 años? ¿Cuál es su nombre? Muñoz Escobar. Muñoz Escobar, ¿no? Bueno, como le digo, todo depende del factor de riesgo vascular. Los factores de riesgo vascular son los que aceleran la aterosclerosis y la aterosclerosis es la que determina todo este tipo de patologías.
obstrucción arterial, coronaria, de los miembros inferiores, infartos, aneurismas. O sea, cuanto más precoz sea la aterosclerosis, es más facilidad de presentarse esta patología en personas más jóvenes. Hay personas que tienen un infarto y se mueren a los 30, 40 años porque tienen varios factores de riesgo. O sea, si el paciente tiene un solo factor de riesgo, digamos, menos probabilidad. Pero si tiene varios factores, si es hipertenso, fumador, diabético, tiene 3 factores, mucho más joven hace la enfermedad aterosclerótica, que es la que condiciona todos estos problemas. Por eso es importante, muy importante del mensaje de esta clase, es controlar los factores de riesgo vascular. Que el paciente no fume, controle su presión alta, si es diabético, controle su diabetes, si tiene problemas de colesterol, haga una alimentación adecuada. Todas esas cosas son muy importantes para la calidad de vida de las personas. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, quería hacerle una consulta. Para lo que es la intervención quirúrgica, mencionaba que se tiene en cuenta el diámetro, ¿no?, de que presenta el aneurisma. ¿Netamente solo se considera eso o también de repente algunas complicaciones y otras patologías que presente el paciente en este caso? ¿Cuál es su nombre? Velázquez. Velázquez. Venga, ¿no? Bueno, es muy importante el diámetro, ¿no? Para indicar cirugía, para indicar el tratamiento, ¿no? O sea, un paciente que tiene mayor de 5.5 centímetros, la indicación es quirúrgica. Entonces, el problema está que si el paciente tiene, por ejemplo, 6 centímetros y usted le indica observación al paciente, observando, no lo manda a operar, y si el paciente se muere, lo puede denunciar a usted como médico por no mandarlo a operar, lo pueden mandar a usted, digamos, con un problema legal, digamos. Porque el paciente tiene indicación quirúrgica, usted no le ha mandado a operar al paciente. Entonces hay que tener cuidado con la parte legal, ¿no? Porque hay pacientes, como le digo, que pueden morirse por esta enfermedad. Son enfermedades peligrosas. Ahora, si es más precoz, hay menos probabilidad estadísticamente de que se rompa el aneurisma. O sea, el problema es que se rompe el aneurisma. Entonces, cuando el aneurisma tiene menor de 5.5 centímetros, hay bastante menos probabilidad que se rompa. Entonces, hay que esperar, ¿no? Se le puede dar estatinas y antihipertensivos, digamos, evitar los factores de riesgo para que no siga creciendo el aneurisma. Por eso hay que seguir midiendo el aneurisma cada cierto tiempo. Doctor, ¿y Doctor, cada qué disculpe. tiempo se aconseja hacer esto? ¿Aló? ¿Aló? ¿No lo escucho? Sí, doctor, le estaba preguntando, ¿cada qué tiempo sería aconsejable, por ejemplo, si mide 3.5 o menor a eso, cada qué tiempo se debería mandar a hacer el control? Bueno, si mide 3.5 se puede medir cada 6 meses o cada año, según la facilidad del paciente, ¿no? Cada 6 meses se le hace una ecografía, ver cuánto ha crecido el aneurisma, digamos. Doctor, lo que no le escuché, no, creo que no le escuché. El examen de imágenes, selección aquí, ¿cuál sería? No le escuché esa parte, ¿tomografía o también de repente podría utilizarse una angiografía? No. Cuando el paciente tiene un factor de riesgo vascular, es fumador, hipertenso, diabético, digamos, se le palpa el abdomen y, digamos, si se encuentra una masa pulsátil abdominal, se le manda a hacer una ecografía simple de abdomen. Entonces, con la ecografía simple ya se debe encontrar el aneurisma. Si el aneurisma es menor de 5.5 centímetros, se observa. Si es mayor de 5.5 centímetros, ya se manda a cirugía para que se opere, digamos. O sea, es la ecografía simple. Si el aneurisma está roto, se rompe, lo mejor es una tomografía axial computarizada para ver con la magnitud de cuánto se ha roto el aneurisma, cuánto de sangre se ha extravasado, digamos. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, eso sería todo. Entonces, hemos concluido las clases. Entonces, ustedes me indicarían cuándo se va a hacer la próxima clase, el próximo seminario sería.
Muchas Sí, gracias. doctor. El próximo seminario, ya, coordinamos el interno, doctor, está bien. Ya, muy bien, gracias. Hasta luego.